Muy buenos días, gracias señor Jorge Palmeros. Feliz fiesta de, como se mencionó, fiestas de las semanas, aunque también es llamada fiesta de las primicias, Pentecostés o fiesta de los primeros frutos. Ya han pasado muchos años desde aquel evento en Pentecostés, el día que fue anunciado por Jesús que vendría el Consolador, como se mencionó en la oración, el Espíritu Santo. Y hoy también conmemoramos el inicio de la Iglesia de Dios. ¿Más volumen? Ok. Les decía yo que hoy se conmemora también el inicio de la iglesia moderna, la iglesia de Dios, aunque también en el antiguo Israel se llamaba era la congregación o la iglesia de Dios del Antiguo Testamento. No sé si el año pasado, hace 2 años, hablé sobre este tema de cómo cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir los mandamientos fue un día de Pentecostés, exactamente 50 días después de que ellos salieron de Egipto aquella noche. Hoy vamos a estudiar ese tema, como se mencionó, la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias. Y para iniciar, vamos a repasar, y como siempre hacemos, vamos al Antiguo Testamento y vamos a leer en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 16, vamos a leer las instrucciones que se dieron para celebrar este día. Vamos a leer versículo 9 en adelante. Sí, espero que se esté escuchando bien. Versículo 9 de Deuteronomio 16. 7 semanas contarás desde que comenzara a meterse la hoz en las mies, comenzarás a contar 7 semanas. Como ustedes saben, hemos venido contando semanas a partir desde que se meció la gavilla o la gavilla mecida, después del sábado dentro de panes sin levadura. Y como mencionó también mi hermano Jorge, sabemos que años después esto fue representado por Jesucristo cuando Él resucita. Versículo 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas, así aquí lo nombra fiesta de las semanas en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque venimos contando 7 semanas a partir de aquel evento de la gavilla mecida. Ayer, el día del sábado ayer fue el séptimo sábado, que es el día 49 y es el 50º, el día 50 hoy, para que no nos perdamos en el conteo. No sé si se han fijado en las noticias, pero por ejemplo la Iglesia Católica va a tener el Pentecostés el 8 de junio, la otra semana, porque ellos no van con el calendario sagrado. Pero nosotros que sí ponemos atención a estos datos y estas instrucciones de parte de Dios, dice, harás la fiesta de las semanas, versículo 10, a Eterno tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano. Hoy también es día de ofrenda. Dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno Dios te hubiera bendecido. Así que hoy es un día también de ofrenda, un día de ofrenda voluntaria. Pero también en este día hay otra instrucción, como los hemos escuchado en otras observaciones, otras fiestas. Dice versículo 11, y te alegrarás delante del Eterno tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti. Todos aquellos que tenden de nuestras puertas, de nuestras propiedades, como nos explicaba el señor Amprin y también nuestro ministro, tienen que obedecer este mandamiento. En el lugar que Eterno tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Versículo 12, y acuérdate que fuiste siervo o esclavo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Así que esto es un recordatorio desde la antigüedad. Y como ustedes saben, esto también tiene varios significados. Pasemos a capítulo 26 de este mismo libro de Deuteronomio.
aquí en mi Biblia Reina Valera 60 dice primicias y diezmos. Cuando hayas entrado en la tierra que Eterno tu Dios te dé por herencia, esto hablando de la tierra prometida, que esto no sucedió hasta 40 años después de aquel evento del Sinaí, como ustedes saben. Toda aquella generación, y ahorita lo vamos a leer, no obedeció a Dios, y por esa razón Dios los castigó y los hizo vagar en el desierto 40 años. Pero aquí dice, ya cuando hayan pasado sus 40 años, dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da por herencia, y tomes por posesión ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos, aquí le llama, aquí son primicias, que sacarás de la tierra que el Eterno tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Eterno tu Dios escogiera para ahí hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiese en aquellos días, y dirás, declaro hoy al Eterno tu Dios que he entrado a la tierra que juró el Eterno a nuestros padres, que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Eterno tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Dios a un arameo, y continúo leyendo hasta el versículo 8. Y el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con muchos milagros. Esto sucedió después de la Pascua hasta llegar al monte Sinaí, cuando ellos cruzan el Mar Rojo y todos los milagros que tuvieron. Y se nos trajo a este lugar, a la tierra prometida, y nos dio esta tierra, tierra que fluye en leche y miel. Versículo 9. Y ahora he aquí que he traído los primeros o las primicias del fruto de la tierra. ¿Qué me dices? Oh Eterno, sí, porque todo viene de parte de Dios. Y lo dejarás delante del Eterno tu Dios y adorarás delante del Eterno tu Dios. Versículo 11. Y te alegrarás en todo el bien que el Eterno tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes ya en el versículo 12 habla del tercer diezmo. Ese es otro tema, pero dice, pero pasa también en este mismo día inicia el tercer diezmo, según aquí la instrucción de Moisés, o de Dios más bien. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y te saciarás. Esto hablando del tercer diezmo, pero no es el tema de hoy. Así que hoy es un día de mostrarle a Dios también agradecimiento por los primeros frutos. El día de las primicias, fiestas de las semanas, como leímos en el capítulo 16, pero también fiestas de las primicias. Esto viene más explicado en el capítulo 23 de Levítico. Vayamos al Levítico para poder entender por qué estamos reunidos en domingo, por qué estamos hoy, como lo mencionó mi hermano, un sábado en domingo. ¿Por qué estamos un domingo si es el primer día de la semana? En Levítico 23, versículo 9, leemos, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy, esto no sucedió en ese momento, se está dando instrucciones a un futuro, y seguéis sus mies, o los primeros granos, eso significa mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno. Esto se hace el día siguiente de sábado dentro de panes sin levadura, como lo hemos estudiado. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos al día siguiente del día de reposo, la mecerá. Eso fue el domingo dentro de la semana de panes sin levadura. Dice, y el día que ofreceréis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto. Y aquí vienen las instrucciones que eso ya no lo celebramos, pero continuamos leyendo en el 17. Versículo 14. Dice, no comeréis pan, ni grano, ni tostado, ni espiga, hasta este mismo día, hasta que huyáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios por estatuto perpetuo por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Así que es un mandamiento que no ha dejado de cumplirse el día de las primicias. Así que hoy es un día, una fiesta solemne, como la leemos aquí. Seguimos leyendo, vayamos a Deuteronomio
Deuteronomio 31, por favor. Esto ya es, como leímos, dice que en la tierra que Dios te dé, no había pasado en el tiempo de Moisés, porque Moisés no vio la tierra prometida, pero Josué sí. Y aquí en el capítulo 31, dice, Josué es instalado como sucesor de Moisés. En el versículo 1 de Deuteronomio 31 dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Eterno me ha dicho, no pasarás el Jordán. Moisés, así como aquella generación, iba a morir en el desierto, no iban a entrar a la tierra prometida. Y estas instrucciones acerca de las primicias tenían que ver dentro de la tierra prometida. El Eterno tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Eterno ha dicho. Y hará Eterno con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra quienes destruyó. Y los entregará el Eterno tu Dios delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que yo les he mandado. Y aquí da una instrucción a Josué. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Eterno tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Claro que sí, porque en todos esos 40 años el pueblo de Israel no confió en Dios, tuvo miedo. Esto también es algo que nosotros tenemos que poner hoy en el tiempo del fin. Nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes ante todas las situaciones y debemos de confiar en Dios, como le está diciendo Moisés a Josué. Y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás como este pueblo a la tierra que juró el Eterno a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Versículo 7. Y el Eterno va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimidas. ¿Creemos realmente nosotros en estas palabras hoy en día o nada más fueron dichas para Josué en aquel tiempo? Como se mencionó en la oración, también años o siglos después, en el tiempo de Jesús, cuando vieron que él fue perseguido, fue crucificado, los discípulos tuvieron mucho miedo. Pero les dijo Jesús, no tengan miedo porque el Consolador vendrá y los ayudará. Y ese día fue hoy. Y sigue vigente. Entonces tenemos que tener mucha valentía para enfrentar lo que viene. Vamos a estudiar este evento de lo que estamos leyendo aquí en Deuteronomio. Por aquí es una corta narración, pero vayamos al libro de Josué. Ustedes lo que leímos, que Moisés deja a Josué como encargado para entrar a la tierra prometida. Y este día representa la entrada a la tierra prometida. Vayamos a Josué capítulo 4, por favor. Siguiente libro después de Deuteronomio. Josué 4, 19. Bueno, vamos a leer desde el versículo 14. En aquel día el Eterno engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Versículo 15. Luego el Eterno habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán, cuando ellos habían cruzado el río Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, que el Eterno subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corrieron como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día, y fíjense qué día fue, cuando ellos cruzan el Jordán, para que vean que todos estos eventos están relacionados. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, cuando se escoge el cordero para la Pascua, el día 10 del mes primero. Y acamparon en Gilgal, al lado del oriente del Jericó. Y Josué erigió a Gilgal las 12 piedras que habían tenido del Jordán.
No vamos a leer ese detalle de las tierras. Brinquemos al capítulo 5, versículo 10 de Josué. Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. La primer Pascua después de estar en el desierto. A los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, o sea, el día 15, el primer día de panes sin levaduras, comieron del fruto de la tierra, las instrucciones que les estuvo dando Dios en Levítico, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Dice, y el maná, que ellos recibieron maná durante 40 años, al día siguiente, o sea, como en el día de hoy, dejó de caer el maná, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, de los primeros frutos. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ese fue el inicio de la tierra prometida en un día de Pentecostés, un día como hoy. Regresemos al Levítico, el libro de Levítico, leímos hasta el versículo 14. Levítico 23, versículo 15. Dice, Levítico 23, 15. Y contarás desde el día que siga el día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Eso fue el día de ayer. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarás 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano. Este es el grano que ellos, de lo que acabamos de leer ahorita aquí en Josué. De nuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año y sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocaustos al Eterno, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Eterno. Y ofreceréis además un macho cabrillo por expiación y 2 corderos de 1 año de sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada para el Eterno, para el sacerdote. Leeremos hasta el versículo 22. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, como estamos reunidos hoy. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis las mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, la dejarás. Yo el Eterno vuestro Dios lo he dicho. Así que hoy es un día de los primeros frutos, y esto se cumplió en la tierra prometida, pero también tiene otro significado. Bueno, todavía no, vamos a repasar, vayamos a Números, libro de Números, capítulo 13, versículo 16 al 20. Dice, esto sucede antes de la tierra prometida. Entonces, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés por nombre Josué. Aquí es cuando elija a Josué. Lo envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev, y subió al monte y observa la tierra cómo es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si es poco o es numeroso. Dios ya sabía cómo era, pero quería que ellos experimentaran esto y que a ver cuál sería su reacción. ¿Cómo es la tierra que habita? Si es buena o es mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si hay árboles o no.
y esforzaos, y tomarás del fruto del país, y era tiempo de las primeras uvas, de los primeros frutos. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde la tierra del Sin hasta el Rebob, entrando en Amad. Vamos a leer hasta el versículo 20 nada más. De ahí brinquemos al capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo llorando aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto y no en esta tierra. ¿Y por qué nos ha traído el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Querían quitar a Moisés. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra en donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Según lo que les preguntó el Eterno, si era buena o mala. Si el Eterno se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Esto es lo que significa también la fiesta de las primicias. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está de Eterno. No temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Eterno se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Leeremos hasta el versículo 10 nada más. De ahí nos brincamos al versículo 27 y dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Dice el Eterno. Las quejas de los hijos de Israel que de mí se quejan, dice, vivo yo el Eterno, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y como sabemos, este fue el porqué. Si ustedes siguen leyendo hasta el versículo 35, Dios los castiga, porque dice que 10 veces ya los había tolerado. Todos ellos ya no entraron a la tierra prometida, solamente entró Caleb, Josué y todos los menores de 20 años. Ahora para nosotros, que tenemos ya todo este conocimiento, ¿qué hará Dios con nosotros si no obedecemos, si no tenemos confianza en Él de que nos va a llevar hasta su reino? Esto es una representación del milenio, la tierra prometida. Pero nosotros hoy requerimos de fe, requerimos de confianza. Es por eso que es muy importante este día, el día de las primicias. Vayamos a Juan, capítulo 20, para leer quien había sido prometido como la gavilla mecida, como se mencionó en la oración. Juan capítulo 20, versículo 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Brinquemos al versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Versículo 13. Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, o que quiere decir maestro. Jesús le contestó: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas a mis hermanos, y ve y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este fue el primer día de la semana, este fue el día que se meció la gavilla. Él fue la gavilla mecida.
Él fue hacia su Padre como el primer fruto espiritual después de la resurrección. Hoy también significa fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Nosotros vamos a ser parte de esos primeros frutos en la primera resurrección. Jesús fue el primero que fue Mesías, que fue llevado al Padre, que cuando Él regresa, ya regresa con la gloria y con todo su poder, como lo hemos estudiado en otras partes. Esto lo vemos en el libro de Hechos, este suceso de cuando Él regresa, ya con poder, lo vamos a ver en el libro de Hechos. Y que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento representaba lo que iba a haber en un futuro. En Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, estas fueron instrucciones de Jesús, sino que se esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, que oísteis de mí, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿no? Dentro de 50 días. Entonces los que habían reunido le preguntaron, Señor, y aquí hay un tema muy interesante porque hoy está muy confundido lo que habla en el versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron, Señor, ya Jesús ya tenía su poder, ya no era físico, restaurar el reino de Israel en este tiempo, porque ya pensando que él iba a quitar a todos estos líderes romanos que lo habían crucificado, o a estos fariseos. Jesús les contestó, no les toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya subido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esta es una promesa de parte de Dios. El Espíritu Santo es poder, hace milagros, y esto pasa en este día. Vamos a leer versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio, dice, en medio de los hermanos. Sí, es 15 y 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura de que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues, con el salario de iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se desboronaron. Aquí habla brinquemos al capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa es una característica de que la iglesia, y aquí es cuando inicia la iglesia, hay unidad. Algo que siempre menciono, hoy no estamos cumpliendo con eso. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos o estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les había dado que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aquí había nada más judíos, porque en versículo siguiente dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les hablaba en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le podemos entender? Versículo 5, también había partos, medos, había elamitas, y los que venían de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, también judíos como prosélitos. Todos ellos recibieron el Espíritu Santo en este día, y estaban todos atónitos, versículo 12, y perplejos, diciendo a unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Mas vosotros, burlándose, decían, están llenos o están borrachos, dice.
Entonces Pedro, poniéndose de pie frente a los 11, alzó la voz y les dijo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros creéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. Mas esto se lo ha dicho por profeta Joel. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios de arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Pero fíjense cuándo sucede esto. Esto que está leyéndoles Pedro, aquellas personas que estaban de todo el mundo, de todas las naciones. Dice, daré, versículo 15, versículo 19, y daré prodigios de arriba del cielo y señales de abajo de la tierra. En el versículo 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Eterno grande y temible, y todo aquel que invocare el nombre del Eterno será salvo. En este día de Pentecostés, antes de la venida del Eterno, hay una promesa de un poder muy grande que tenemos que ver en estos días. Dice, el sol se oscurecerá. Eso no ha pasado, ni va a pasar después del milenio. Eso es entre el milenio y la gran tribulación. Esto se tiene que cumplir. Y esto, como dice aquí Pedro, lo sacó del libro de Joel. Vayamos al libro de Joel para terminar. Es algo que vamos a esperar. Los israelitas vieron muchas cosas, vieron muchos milagros. Anduvieron 40 años en el desierto. Se cumplió la palabra de parte de Moisés de que iban a entrar a la tierra prometida y que iban a comer del fruto de la tierra en este día de Pentecostés. Pero para nosotros tenemos una promesa más grande que aquellos israelitas, y eso lo vamos a leer en Joel 2. Joel, si me ayudan, ¿dónde está Joel? Ok. Joel capítulo 2, versículo 1. Esto es para un futuro antes del milenio. Dice, versículo 1 de Joel 2, tocad trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Esto es algo que va a suceder pronto, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Día de tinieblas y día de oscuridad, día de nubes y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo antes jamás, ni después de él. Lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llamas, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien escape. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, y sobre el sonido de la llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra saldrán de los muros, cada cual marchará por sí mismo y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su campamento, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su esplendor. Esto nunca ha sucedido. Y el Eterno dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Eterno y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Cómo podremos enfrentar todo esto que viene si no aplicamos el poder del Espíritu Santo? Versículo 12. Por eso, pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí
Está hablando de un tiempo de arrepentimiento. Con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y con lamento. Rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertirnos a eterno. Esto está hablando antes del día del eterno. Convertirnos a vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que despoja y que se duele del castigo. Versículo 15, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno y convocaré asamblea, reunirnos al pueblo, santificar la reunión, juntar a las naciones, congregar a los niños, a los que maman, a los que salgan de la cámara del novio y de su tálamo de la novia. Entren a la entrada y al altar lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, diciendo, perdona, oh Eterno, a tu pueblo. Y aquí yo les pregunto, ¿cuál es el pueblo que Dios tiene que perdonar en este momento antes de que venga el día terrible? ¿Es el Israel aquel que Dios hizo que muriera en el desierto o está hablando de un pueblo diferente? Y no entregues el oprobio a mi heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y Eterno solicitó por su tierra perdonar a su pueblo. Respondiendo Eterno dirá a su pueblo, he aquí que yo envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más se pondrá en oprobio entre las naciones, y haré alejar a vosotros al del norte, el que viene a destruir, y lo echaré en tierras seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin el mar occidental. Y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque el Eterno hizo grandes cosas. Versículo 28. Y después de todo esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, pero no sobre toda carne pecadora, sino todos los que se arrepientan. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Eterno. Y todo aquel que invocare el nombre del Eterno será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Eterno, y entre el remanente al cual habrá llamado. Es una gran promesa este día de Pentecostés, así como sucedió en la tierra prometida cuando ellos entraron, después de un castigo, después de haber muerto Moisés y toda aquella generación que no obedeció a Dios y que no confió en Él. Hoy en día también va a pasar lo mismo. Quien no se arrepienta en este tiempo del fin y no confía en Dios y no confía en la promesa de este Espíritu Santo en el cual Dios derramó desde aquel día de Pentecostés, no vamos a poder pasar al milenio. Así que los exhorto a que recordemos este día y que también es un día que se va a cumplir muy pronto y que Dios va a hacer milagros y nos va a dar grandes señales y que vamos a tener, si es que creemos y tenemos un gran poder como lo tuvieron los discípulos en el tiempo de Jesús.